Como segundo, vamos a ver las razones por las cuales tenemos que probar todo lo que escuchamos. Y seguimos leyendo el verso 4, dice, si no, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? Esta es una razón por la que tenemos que probar las cosas, porque hay muchas personas allá afuera que se van a levantar a decir cosas que no son, y era lo que pasaba en la iglesia, o sea, era gente de la misma iglesia que estaba enseñando cosas que no eran correctas. Por eso dice falsos profetas, falsos maestros. Y cuando me mencionan la palabra probad, es del griego dokisamos, no sé si lo pronuncio bien, pero esa palabra se utilizaba cuando hacían como ensayos para probar la pureza y el valor de los metales. Entonces, es para saber qué valor y qué riqueza puede dejarte a ti lo que estás escuchando, ¿ok? Debemos de evaluar todo lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, todo lo que entra a nuestra vida. Y no solamente te hablo de predicaciones o de cosas de iglesia, sino en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que dejas que tú entres? O sea, ¿qué es lo que tú dejas que entre a tu vida? O sea, ¿qué cosas ves? Ya por decir en la tele, o sea, ¿qué series, qué películas, qué cosas estás viendo en Facebook o en cualquier red social? ¿Qué música escuchas? Y qué libros lees, qué cosas permites que te alimenten, ¿no? Si tú en vez de leer la Biblia, tal vez te gusta leer igual libros cristianos, aún así no está bien, porque los libros cristianos son libros que tienen comentarios de personas que conocen de Cristo, pero no son la verdad absoluta, sino la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que no leas libros, sino igual que tengas cuidado, porque hay personas aún con un conocimiento grande que tal vez pueden tener una mala interpretación de algo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Y en lo que veamos, la única manera de confiar a todo lo que tú estás recibiendo es comprobar con lo que Dios ha revelado en la palabra. Sí, que es algo infalible, que no tiene fallo, que no tiene error. La Biblia no tiene errores. Entonces, todo lo que tú vivas lo filtras a través de la palabra y te va a ayudar. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a buscar 2 Corintios 11:14? Y es lo que yo les decía cuando le... ¿Sí, Mario? ¿Quién dijo? ¿Sí? ¿Quién dijo yo, Mario? No. Yo la tengo. Y Mario fue el que dijo. Yo no te escuché bien. Bueno, ahí va. Dice, y no es maravilla porque él hace como ángel de luz. ¿Sí me escucharon? No. ¿Otra vez, No. por favor? ¿Sí me escucharon? No. No. Ok. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ok, gracias. Sí, el enemigo nunca se va a presentar de una manera fea, de una manera como que te dé miedito, ¿no? Va a ser algo agradable, algo que te va a envolver. Y es por eso lo que yo les comentaba al principio, o sea, que el enemigo va a mezclar la verdad con el error para que, híjole, ahí como que digas tú, bueno, es que esto sí dice en la Biblia, pero híjole, esto no. Entonces, que te confundas y que ya no sepas ni cómo, ¿no? Y el enemigo no solamente está contra la iglesia, sino quiere engañarla y que el más número de personas que se pueda se pierda y se aleje. Entonces, tú y yo tenemos que estar listos para eso y que el enemigo no nos mete el dedo en la boca y nos haga mensos, ¿ok? Entonces, vamos a ver pautas de cómo podemos darnos cuenta si algo viene de Dios o no. Y vamos a, son 3 pruebas que vamos a tener. Que la primera es la teológica. La persona que tú estás escuchando confiesa a Jesucristo como Señor, que es algo que hemos visto y era algo que veíamos al principio de que empezamos a estudiar las epístolas de Juan, de que quién creían que era Jesús, ¿sí?
Para participación, los gnosticistas, ¿qué decían acerca de Jesús? Que no podía haber tomado un cuerpo, no puede haber venido a la tierra como un ser humano, porque no podía tomar un cuerpo dado que el cuerpo es malo. Entonces no podía tener un cuerpo como el nuestro. Ok, gracias, Gloria. ¿Y eso en qué afectaba alguien más que no sea Gloria? ¿Cómo afectaba esa creencia a la salvación de nosotros? Pues es que si no aceptaban que había tomado, o sea, siendo Dios, se había entrado, se había hecho hombre, pues estábamos, o sea, no puedes creer entonces el poder de Dios y lo que hizo, que se convirtió. ¿Sí me explico? Más o menos, creo que me dice, ¿cómo se cantinflé, verdad? Pero bueno, por ahí. Sí. Es que también si no podía tomar un cuerpo como el nuestro, tampoco podía morir y no podía resucitar, porque no tenía un cuerpo mortal. Exactamente. Entonces, nuestra fe hubiera sido vana. Anulaba lo que es el evangelio en sí. O sea, todo lo que es lo que nosotros creemos era anulado con ese argumento. Entonces, tenemos que siempre, cuando tú escuches algo, si escuchas que algo no da la gloria a Jesús o no reconoce quién es, algo anda mal. ¿Se acuerdan que lo que veíamos qué es qué es anticristo? Alguien que no haya participado, que quiera. Perdón. Vamos, dejen que los demás. Todo lo que está en contra de Dios. Exactamente, todo lo que está en contra de Dios, eso es el anticristo. Entonces, es una manera de que tú puedes probar teológicamente si alguien está hablando de parte de Dios o no. Si no reconoce quién es Jesús y toda su obra, frito, no, salte de ahí, o sea, no escuches ya. Entonces, tenemos que tener primero. La segunda es una prueba de conducta. La persona manifiesta el fruto de justicia en su vida. O sea, de verdad tiene el fruto del Espíritu en él, de que demuestra, ¿se acuerdan todo lo que veíamos acerca de las pruebas de cuando alguien es salvo? ¿Alguien recuerda? Es como una mini repaso de todo. ¿Alguien recuerda cómo comprobar si alguien es salvo? ¿Alguna manera que se tenga que comprobar cómo alguien es salvo? ¿Alguien que no haya participado? Pues, Y así nadie me contesta la doble participación. Pero Nos mordemos la lengua entonces. sí. Alguien que no tenga participación, ¿cómo podemos comprobar que alguien es salvo? ¿Será que refleje el fruto? Que refleje el fruto. No diríamos que el todo, pero en algunos aspectos que refleje fruto. Y sabemos que el fruto pues del Espíritu Santo, pues no lo voy a repetir, ¿verdad? Son esos, es el fruto nada más es uno en 9 maneras. Exactamente, muchísimas gracias, Amparito. Está bien, una manera como podemos comprobar, ¿no? Que hay el fruto del Espíritu en la persona. Es como tú puedes saber que es salvo, ¿ok? Y otra prueba que podemos tener es de la presuposición. ¿Y qué se refiere a esto? Que si, ay, perdón. Está comprometida con la palabra de Dios, o sea, la persona de verdad está buscando de Dios y poder la verdad, porque hay gente también, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, los falsos maestros conocían acerca de Dios, sabían quién era Dios, pero realmente no lo conocían porque no mostraban todo lo que tenían que mostrar, que es el amor, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Dice, los maestros verdaderos se caracterizan por confesar al Señor, por poseer vida, acerca de la vida eterna, y profesar la ley de Dios, que son los 3 puntos que vamos a desglosar ahorita de manera más concisa. Vamos a seguir, vimos el verso 1, toda la clase ha sido el verso 1, pero ahora vamos a ver el verso 2 y 3.
Y empieza diciendo, en esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a conocer si las cosas son del Espíritu de Dios? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Sí, es lo que veíamos acerca de lo teológico. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Por eso les preguntaba qué era el anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ya, o sea, el apóstol Juan sabía que ya había muchas personas que se habían antes que empezaban a compartir acerca de falsas enseñanzas, ¿no? Entonces vamos a verlo de manera despacita. ¿Qué es lo que, para empezar, un análisis personal que enseñas acerca de Cristo? ¿Qué es lo que tú enseñas acerca de Jesús? ¿Sí? Y como una manera como concisa que podemos encerrar todo lo que, bueno, no podemos como comprimir a Jesús, pero una manera general, perdón, de poder expresar quién es Jesús. Dice que Jesús prometió, Jesucristo, escribí todo mal, perdónenme. Jesucristo era, o sea, vino de Dios, o sea, de parte del Padre como el verbo viviente, ¿sí? Tenemos, sabes qué es el verbo de vida. Y que se hizo carne y Él es uno con el Padre y se manifestó a la humanidad como la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios. O sea, es como de manera general lo que tú y yo creemos quién es Jesús. Si nos ponemos a hablar quién es Jesús, no terminamos. Y eso va a ser su tarea para el próximo viernes, que ustedes puedan describir quién era Jesús, bíblicamente hablando. ¿Qué características se mencionan en la Biblia acerca de Jesús? Pueden ser, se pueden mencionar los yo soy, las promesas que hablan acerca de Jesús a través del Antiguo Testamento. En general, ¿quién es Jesús? A ver, un poquito extensito, no lo estoy viendo, una cuartilla. Un ensayo de 1000 palabras de quién es Jesús. No, solo en general quién es Jesús. ¿Cómo explicarías tú a alguien quién es Jesús? ¿Ok? Y en el verso 2 vemos que viene la palabra, dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y cuando habla acerca de la palabra confiesa es del verbo homologeo y quiere decir lo mismo, ¿sí? Cuando tú confiesas algo es que es algo que es verdad. Entonces, tú siempre que hables de Jesús, o sea, no puedes cambiar nada. Jesús Él es, y es el que ha de venir, o sea, es eterno y nada cambia en él. Entonces, siempre vamos a compartir lo mismo. No puede depender de tu estado de ánimo lo que tú creas quién es Jesús. Jesús es pleno, ¿sabes? No es algo que puedas alterar. Entonces, nuestra comprensión de Jesús tiene que ser bien clara, ¿sí? Entonces, y es lo que viene en la parte de arriba de la presentación, dice la comprensión y la aceptación que una persona haga de la deidad de Jesús es la prueba de fuego que da legalidad la fe que profesa. O sea, si tú vas y hablas con algún musulmán, te van a decir que Jesús era un profeta. Y ahí ellos no creen en Jesús. Igual, no sé qué, algunas otras religiones que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Simplemente que fue como alguien que vino, alguien pues, importante, pero pues hasta ahí. Entonces, tú debes de saber en quién crees para poder compartirlo con otros. Y otra manera de cómo podemos entender esto es que según el plan de Dios, Jesús vino en carne. Y era algo que lo que les preguntaba hace rato, o sea, cómo alterará la creencia del gnosticismo nuestra salvación, y es en esta parte. Dice, Jesús vino en carne a fin de que pudiera tener una muerte sustitutiva como un ser humano por los pecados de otros hombres. Era lo que veíamos acerca de la expiación
que no era suficiente el sacrificio de un animalito. ¿Por qué? Porque no era igual que nosotros. ¿Sí? Se necesitaba un juicio de alguien humano, ¿saben? Y eso fue lo que hizo Dios al darnos a su Hijo, para que Él de manera humana en carne pudiera sustituirnos, pudiera tomar nuestro lugar y nuestros pecados fueran perdonados. Y era la única forma de redimir nuestro pecado, ¿sí? Y era la salvación que tenemos todos al momento de creer en Jesús. Era la única manera. Entonces, por eso Jesús tuvo que venir a este mundo. Pero tú tienes que tener claro eso para saber y que nadie te pueda engañar y te pueda venir a decir cosas erróneas aún acerca de Jesús. Entonces, es la primera prueba, la prueba teológica. Después, en el verso 4 y 5, vamos a ver la prueba de conducta, de que cómo muestran ellos, cómo poder probar si alguien de verdad es hijo de Dios o no. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido acerca del mundo. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo lo soy. ¿Ok? Entonces, como nosotros somos de Dios, nosotros hemos vencido al mundo. Y está este verso, yo creo que todos no sabemos todos no sabemos este verso, porque dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesús está en nosotros y nosotros tenemos esta simiente incorruptible de vida eterna que nos va a llevar a tener una conducta correcta. ¿Ok? Y nos habla acerca de esto, de la vida eterna, de cómo nosotros, al momento de que Jesús, era lo que veíamos al final de la presentación pasada, de que al momento de que Jesús vino encarnado, nos dio, él como humano, nos dio entrada a que nosotros pudiéramos tener en un futuro esta naturaleza divina, que vamos a tener cuando sea su venida. Sí, que nosotros vamos a poder estar con él en la eternidad. Y es esta seguridad que veíamos en clases pasadas, igual de la vida eterna que tenemos en Cristo. ¿Ok? Entonces, alguien puede buscar 1 de Pedro 1:23 y 1 de Corintios 2:12, por favor. Tengo 1 de Pedro 1:23. A ver, Karen. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias. Sí, dice que tenemos una simiente incorruptible, o sea, no hay nada que nos pueda quitar eso. Si tú y yo verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón, nadie nos puede quitar esa esperanza. Entonces, a eso se refiere ese verso. ¿Y alguien tiene 1 Corintios 2? Aquí la tengo. A ver, ¿Jared? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Okay. Amén. Amén. Gracias, Jared. Y, o sea, vemos en este verso que dice que Yes. ¿quién podrá entender la mente del Señor? Nadie, ¿verdad? Que todo parece locura para la gente que no conoce a Cristo. Y es eso, o sea, hay gente que no se imagina la vida más allá de la muerte. O sea, sí, o sea, poder pasar una eternidad con Cristo no lo entienden y no les interesa tal vez, porque es algo que en la vida cotidiana no les va a funcionar, no les sirve ahorita. Pero tú y yo entendemos esta verdad. Y era lo que yo les decía en clases pasadas, o sea, si nosotros viviéramos realmente pensando en cuando estemos delante del Padre, nuestra vida sería muy diferente,
Hoy en el devocional estaba leyendo acerca de Malaquías, y cuando tú lees Malaquías, era cuando el pueblo había regresado de la Cautiverio. del cautiverio, gracias, y estaban otra vez, habían reconstruido el templo y ellos creían que mágicamente todo iba a ser de bendición y todo iba a estar bien, y se dan cuenta que no, y sus corazones estaban corrompidos, se casaban con mujeres que no eran del pueblo, iban al templo y entregaban ofrendas mal. O sea, cuando leemos cuando Dios da la ley, vemos cómo Dios especifica cada detalle de cómo tenían que hacer las ofrendas. Y el pueblo, cuando estaban ya de regreso, se entregaban animales así malos, enfermos, lo que les sobraba, y los sacerdotes aceptaban esos sacrificios. Entonces, Malaquías es como esta de que Dios les decía, oye, pero es que estás dando pura porquería, ¿cómo? O sea, y el pueblo decía, pero ¿cómo no puede ser? Entonces es como este diálogo, y en el capítulo 4, creo era, no les voy a mentir, espérame. Sí, en Malaquías 3:2, habla acerca de que qué vamos a hacer cuando venga Jesús de vuelta. Sí, mencionaba unos comentarios que estaba leyendo que decía así: cuando él vino la primera vez, que vino como en forma tranquila, que no fue nada ostentoso, si cuando murió la tierra tembló y el piso se abrió, ¿te imaginas cómo va a ser cuando venga en gloria? O sea, y decía, tenemos que estar a cuentas con el Señor, tenemos que estar bien con Dios para cuando eso pase, porque ¿qué cuentas vas a darle tú a un Dios santo? Era lo que habíamos en clases pasadas. O sea, ¿qué vamos a hacer pecadores en manos de un Dios justo? Entonces tú y yo tenemos que vivir conforme a su palabra y reflejándolo todo el tiempo, porque ¿cómo vamos a estar delante de él? Y él dice que va a venir como fuego purificador. Entonces, y es ahí donde leemos en otra parte de la Biblia que vamos a ser probados, así como los metales son metidos al fuego para ver que sea real, así vamos a ser tú y yo cuando nuestro Señor venga. Entonces, mejor cuentas claras y amistades largas con el Señor, y portarnos bien y estar viviendo siempre conforme a su palabra. ¿Ok? Y por último, la última prueba lo vamos a ver en el verso 6, y dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando leemos aquí que el que conoce a Dios nos oye, cuando dice nos oye, se refiere a todos los que se habían levantado, a todos los apóstoles que estaban compartiendo acerca de Dios, que escucharon la palabra de Dios y que creyeran. Y era la manera como ellos sabían que algo era de verdad o no, porque los que no son de Dios no oyen. Y era, no me acuerdo quién leyó eso, que los que son del mundo piensan en las cosas del mundo y ya. Entonces, si tú de verdad conoces a Dios, tú vas a escuchar su palabra y vas a ser obediente. ¿Ok? Hablábamos acerca de eso, de la profesión de la ley. ¿Sí? Quienes somos de Dios proclamamos su palabra como la fuente de verdad. Tu vida debe estar basada siempre en la palabra de Dios. La revelación escrita y completa de la Biblia es la única autoridad por la cual se deben probar todas las ideologías espirituales. Tu Biblia tiene que ser tu filtro para todo. ¿Ok? ¿Alguien puede leer, por favor, segunda de Timoteo 3, 16 y 17? De preferencia alguien que no haya participado, para que dejen que todos tengan su puntito hoy. Segunda de Timoteo, ¿cuál, perdón? Sí, por favor. 3. Segunda de Timoteo 3. Son versos chiquitos. A ver, ¿es verdad? Sí, segunda. Uy, se me está ciclando. Timoteo 2:3. No, segunda de Timoteo 3:16. Perdón. Son versos bien. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí. O sea, la palabra de Dios es útil. ¿Puedes leerlo otra vez, por favor? Para Sí, Enseñar, para enseñar, dice, para toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, vienen 4 cosas para lo cual sirve la palabra, ¿no? Es enseñar, redarguir, redarguir, instruir, corregir, corregir, corregir. Ajá. Esto nos va, para eso tenemos que leer, para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, para que tú sepas, o sea, que seas enseñado, que la palabra de Dios pueda mostrarte las cosas que están equivocadas en ti, ¿no? Que puedas corregir eso y puedas enseñarte a hacer lo correcto. Michelle me gusta mucho porque él siempre dice que cuando tú estás en contacto con la palabra de Dios, algo pasa. O sea, hay gente que puede estar viviendo, no sé, una vida doble y hacer creer tal vez por fuera que está bien, pero si de verdad están buscando de Dios, va a haber un momento en que te vas a topar con pared. O sea, por más que tú quieras hacerte el salsa, por más que tú quieras como que evitar, no sé si les ha pasado alguna vez que estén leyendo la Biblia y te den ganas de arrancar la hoja así, porque, o sea, Dios te está así como que dando zapes y tú de, ay, y si arranco este pedazo de la Biblia para que ya no me diga nada del Señor. Porque a veces es tan fuerte la confrontación que dices tú, ay, ya no quiero leer esto, o sea, y si le pego un post-it para que no se vea, o sea, porque es fuerte, ¿no? Pero Dios, o sea, Dios es bien bueno y nos muestra estas correcciones porque nos ama, ¿sí? Dios corrige al que ama. Entonces, tenemos que aprender a amar la palabra de Dios y que no sea una carga estudiarla, que no sea una carga leer. Y ahorita, la verdad que tenemos tantas herramientas que pueden ser de ayuda. Les voy a pasar, en el grupo de jóvenes nos pasaron una aplicación que es para la Biblia como en audio y como dramatizada. Y el proyecto, no sé si han visto ustedes alguna vez que hayan buscado así para estudiar. En YouTube hay unos videos, es un grupo, ay, no sé, qué Biblia, que hacen como videos. Proyecto Biblia. Proyecto Biblia, gracias. Y ellos, como que es de ellos el proyecto de la aplicación, porque hablan acerca de que el pueblo de Israel se juntaba para leer la Biblia en voz alta, que es bueno escucharla en voz alta. Entonces, y sí, o sea, a veces es pesado leer, no te voy a decir que no, pero hay tantas herramientas, tú puedes ponerle que se reproduzca y escuchar la palabra de Dios, ¿sabes? Y es una bendición eso también. Entonces, es algo que se puede hacer para estudiar, o sea, hay un chorro de cosas. Ahorita tenemos la bendición de tener tantas herramientas a la mano, tantas versiones, que si no le entiendes a la Reina Valera, buscas otra y Dios te puede hablar. Entonces, no nos detengamos por cosas que, o sea, y si de verdad no tienes ganas de leer o así, pues órale al Señor y que Él ponga en ti el querer como el hacer, porque si te está pesando leer, pues ahí hay algún problemilla, ¿verdad? Porque pues no debería. Entonces, pero hay muchas herramientas, yo sé, o sea, al momento de aprender hay gente que es visual, hay gente que es auditiva, hay gente que necesita, como tocar cosas. Entonces tú busca la manera que a ti te funcione estudiar la palabra de Dios. Yo tengo que escribir porque si no se me olvida. Entonces mis devocionales los tengo que anotar porque si no se me va y tengo que hacer dibujitos. Soy la niña de los plumones y tengo que poner cosas porque eso me ayuda a mí. Yo soy muy visual, soy mucho de ver, o sea, yo sé en dónde anoto qué cosas, en mi Biblia sé dónde, en qué parte abro la Biblia y sé en qué parte está el versículo que estoy buscando, porque soy muy visual.
pero tal vez tú eres auditiva, graba tus devocionales. Sí, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero no te detengas de estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir